personas que nos acompañan esta mañana en este webinar. En esta intervención les contaré, como dijo Isis, cómo desde la revista Raya realizamos dos investigaciones en torno a la ganadería, el bienestar animal y la biodiversidad. Bueno, la primera de estas investigaciones se publicó el 17 de diciembre de 2023 y se tituló Deforestación y ganadería, un matrimonio paramilitar en la Amazonía colombiana. Lo primero que destacamos durante todo el trabajo realizado es que este matrimonio entre ganadería y paramilitarismo está acabando con la biodiversidad del departamento del Guaviare, que también es conocido como la puerta de la Amazonía colombiana. Por esa razón, viajamos a este departamento en busca del rastro que llevó al ganado a ser la principal economía del departamento y el primer punto deforestador del país. Acá es importante señalar que en Guaviare la deforestación es impulsada por grandes latifundistas, atraído por estas tierras baratas y alejadas del centro del país, con la única intención de quemar el bosque e instalar grandes pastizales para la cría de ganados. Como contexto, es importante señalar que la ganadería en el Guaviare es un fenómeno que ha ido creciendo luego de 2016, tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. La salida de los guerrilleros de la selva amazónica marcó un hito histórico en el avance de la ganadería, pues a raíz pues durante el conflicto armado eran los guerrilleros los que controlaban la tala indiscriminada del bosque e imponían severas multas que de no cumplirse eran castigadas hasta con el destierro de las personas que no seguían las leyes de la guerrilla de las FARC, de la extinta guerrilla ya de las FARC. Y la cifra durante el trabajo nos dieron la razón. Mientras que en el 2016, en Guaviare, durante ese año que se firmó el acuerdo de paz, según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, existían 264.564 cabezas de ganado distribuidas en 2.981 fincas. En 2023, año que tuvimos el tiempo para hacer la investigación, esa cifra ascendió a 549.260, perdón, esa cifra ascendió a 549.246 vacas distribuidas en 5.431 fincas. Es decir, que hubo un aumento de 2.450 fincas ganaderas y de 284.682 nuevas cabezas de ganado en este departamento, pues una cifra bastante alarmante que compartió el ICAM durante el lapso de tiempo de 2016-2023. Mientras que el punto de quiebre de la deforestación en este mismo departamento fue 2017, pues se pasó de 11.400 hectáreas deforestadas a 38.221 entre septiembre entre enero y septiembre de 2023, que fue el año que tomamos en cuenta para hacer la investigación y mostrar estas cifras de aumento de deforestación en la puerta de la Amazonía colombiana. El Ministerio de Ambiente, a su vez, informó que se deforestaron 6.193 hectáreas, lo que representó un total del 12% de la deforestación total en el país tan solo el año pasado. Sin embargo, pues las graves consecuencias de este matrimonio entre ganadería y paramilitarismo en esta zona del país lo han sufrido principalmente los indígenas Nucac Macuc, pues su territorio se ha alterado considerablemente por cuenta de la deforestación que ha consumido las selvas del departamento del Guaviare. Sus alimentos ancestrales como el azaí, la guama y el cumare son frutos selváticos con el cual ellos se alimentan, que se han ido extinguiendo con el paso de las llamas y el accionar de las motosierras que devastan todo lo que encuentran a su paso. Pues estas dos son los métodos más frecuentes para la quema del bosque de la Amazonía colombiana en este punto que es el Guaviare. La justificación de las personas que lo hacen ha sido tener más suelos despejados para criar ganado en estas tierras, producir carne para el consumo interno y exportar a países de Oriente Medio principalmente, es donde van destinados estas vacas, porque bueno, es importante decir que la ganadería en esta zona del país es puramente vacuna. Otro punto que es importante señalar es que la biodiversidad en los territorios ancestrales Nucac se puede notar porque hay mucha fauna que ha ido perdiendo su hábitat natural y por lo tanto no tienen una conectividad para desplazarse en estos territorios.
Uno de los animales que más está en riesgo es el mono Aotus, quien es un mamífero que está en vía de extinción debido a esta tala indiscriminada para la instalación de los hatos ganaderos. También es conocido este mono como el mico nocturno y requiere de amplios corredores de movilidad, pero debido a la deforestación que se presenta indiscriminada, también ha perdido su hábitat y ni siquiera los indígenas Nucac los encuentran en sus faenas de caza de animales silvestres. Es decir, ellos dicen que con el paso del tiempo, pues, son muy pocos los monos nocturnos que se ven y, pues, bueno, es un punto muy crítico para ellos porque esta amenaza ha tenido repercusiones importantes, dado que Colombia es el país donde más presencia de este tipo de monos hay, cuya principal función en la selva es ser dispersores de semillas. Entonces, otro animal que nos dimos cuenta durante el trabajo de investigación que está en peligro debido a la deforestación en la Amazonía colombiana es el jaguar, quien es una especie sombrilla que necesita un espacio muy grande para su libre movilización y consumo de diferentes especies. El jaguar es un animal sagrado dentro de la cosmovisión indígena, es importante decir esto, pues se le relaciona como símbolo de poder, vida y fertilidad. Como los alimentos de los Nukak, este animal también está en riesgo de desaparecer, pues según relato de los indígenas y de los campesinos del Guaviare, el jaguar se ha convertido en un enemigo para muchos de ellos, ya que al quedarse sin su espacio natural para la movilización, es muy común que llegue a los centros poblados o a las fincas de la región en busca de comida. Muchas veces se han comido vacas, razón importante por la que se conocen las historias sobre jaguares asesinados a balazos. Acá es clave decir que los territorios Nurucac, Macuc, se encuentran a muy pocos metros de los centros poblados de Guaviare, principalmente de Charras, una vereda que está como a 1 hora, 2 horas del San José de Guaviare, la capital del departamento. Por último, es importante destacar que en esta investigación también nos detuvimos a analizar sobre las afectaciones que sufre el ganado al habitar unas tierras que no están dispuestas para la ganadería, pues el suelo del Guaviare es muy arcilloso, muy frágil y no resiste el peso de las vacas, por lo que pierde su función agrícola. Entonces, pues es una de las razones por la que la tala indiscriminada pues no para, porque es un suelo que se va perdiendo su fertilidad y sus beneficios agrícolas. Entonces, pues el tipo agrícolas o los cultivos agrícolas cada vez son menores en estas tierras y abundan pues mucho más la ganadería. Uno al recorrer realmente sí es bastante evidente cómo se va tumbando los árboles y se ingresan grandes, pues bueno, pocas cabezas de ganado para muchísimas hectáreas. Entonces es un problema que advierten tanto científicos, propiamente gente NUCAC y campesinos, pues alertan sobre que cada día, a pesar de que se habla de que hay una deforestación menor en el país, pues esto en su departamento no es así. Mm, Durante el proceso pudimos constatar que los verdaderos dolores para el ganado se presentan cuando son transportados en los camiones, en los barcos, pues sus patas no están acostumbradas a pisar este tipo de pisos. Es importante decir que estos animales se transportan por barco y van en su mayoría a países de Oriente Medio como Irak, Líbano, Jordania o Egipto y se envían por medio del negocio que se llama Free Aboard, que consiste en que el propietario de la vaca lo pone en el puerto de Cartagena en unas embarcaciones no aptas y en viajes que duran alrededor de 25 o 30 días por alta mar hasta que llegan a países de destino donde no hay ninguna ley de protección animal y son sacrificados sin importar el bienestar que ellos han sufrido durante todo este proceso de envío y engorde, porque es un pasto también muy poco apto para el consumo de las vacas. Entonces es muy común verlas pues flacas, poco, pues bastante desnutridas, y es otro de los puntos importantes que nos destacaron durante el proceso de investigación. Esta investigación de Guaviare estuvo más de todo centrada en las afectaciones ambientales de los pueblos Nucac y de las afectaciones de bienestar animal que están
involucrados las vacas en este caso. Ya pasando a la segunda investigación, que se publicó el 25 de febrero de 2024 y se tituló La ganadería que mata ecosistemas y la dinero del narco, el caso de alias el Toto Ariza. El objetivo de esta investigación era establecer cómo se utiliza el ganado y su carne para lavar dineros ilícitos en Colombia y se realizó a través del caso emblemático de la agropecuaria El Búfalo, cuyo fundador y representante legal es John Alexander Ariza, alias Toto Ariza, quien también ha sido acusado de ser socio del difunto narcotraficante Alian Yanni Hernández, un personaje pues muy cuestionado en Colombia, ya que a través de él pues se dieron dineros para la elección del expresidente Iván Duque, quien fue asesinado, el Ñeñe Hernández fue asesinado en Brasil en 2018. Desde ahí se pudo establecer a raíz de investigaciones periodísticas que este Ñeñe Hernández era un ganadero dedicado al narcotráfico. Ariza está siendo investigado por la Fiscalía precisamente por utilizar la fachada de la exportación de carne para lavar dinero del narcotráfico. Lo primero que debemos tener en cuenta como contexto de este caso es que el 4 de noviembre de 2020 el Toto Ariza fue capturado en Florida Blanca, Santander, por el delito de exportación de ganado de manera ficticia. Sin embargo, 12 días después fue dejado en libertad y sin ningún, porque según el juez, la fiscalía no mostró ninguna intención para capturarlo a él, junto a otros 12 ganaderos señalados del mismo delito, que era la exportación de ganado ficticio. Sin embargo, en 2021, después de su liberación, la Corte Suprema de Justicia compulsó unas copias para que la Fiscalía investigara sus actividades comerciales y realmente establecer cómo es el modus operandi de Ariza para enviar ganado de manera ficticia y así lavar los dineros. Sin embargo, pues esas investigaciones se han quedado en nada. Nosotros, como la revista Raya, durante el proceso de investigación, hicimos, pues bueno, la reportería tanto en Bogotá como en Santander y encontramos una serie de denuncias donde se expone cómo ha sido el Enrique, modo. disculpa, te interrumpo, pero ¿podrías hablar más despacio, por favor, para la interpretación, que puede ser Claro, un reto? claro, claro. Bueno, ahora sí, un poco más despacio. Bueno, como decía, una de las denuncias que conocimos como revista Raya es del 9 de diciembre de 2019. Es un extenso documento donde el denunciante, que claramente no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, advirtió que hay una relación ilegal entre ganaderos, funcionarios de la Fiscalía y entidades como la DIAN, el ICA y el Ministerio de Transporte para permitir el lavado de miles de millones de pesos a través de la exportación ficticia de grandes cantidades de ganado entre 2004 y 2019. Según el denunciante, quien interpuso estas denuncias ante la fiscalía, que sin embargo pues nunca avanzaron, el Toto Ariza recibió por parte de funcionarios del Ministerio de Transporte en su sede de Santander registros de vehículos de forma ilegal, ya que se le asignaron placas que eran de uso exclusivo de la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga y que no podían ser asignadas ni fabricadas a un particular, pues sin embargo esto no pasó y sucedió todo lo contrario y fueron asignadas a la empresa de alias Toto Ariza, Agropecuaria El Búfalo, y funcionaron para exportaciones ficticias de ganado. Nosotros en la investigación pues pudimos comprobar que efectivamente si hay registros por parte del ICA donde se ven que las placas asignadas al Ministerio de Transporte terminaron en exportaciones de ganado por parte del Toto Ariza. Entonces pudimos comprobar que sí, que esta denuncia pues sí tenía un fundamento bastante real, que es precisamente pues la entrega de estas placas al señor Ariza. Eh, Siguiendo el proceso de investigación, encontramos en documentos ocultos de la Fiscalía que fue un exmilitar el encargado de realizar las operaciones ilegales
a nombre del Toto Ariza y de Agropecuaria El Búfalo para estas exportaciones ilegales. Su nombre es Feisal Alberto Jiménez, un ex militar quien habría lavado activos por más de 66.300 millones de pesos provenientes del sector ganadero a través de la modalidad de exportaciones ficticias. El, la resolución o la información que está en los documentos ocultos de la Fiscalía que pudo conocer la revista Raya dice textual así: Feisal Alberto Jiménez realizó el presunto lavado de activos a través de la recepción y transporte de más de 66.300 millones de pesos provenientes de empresas y personas ubicadas dentro del sector ganadero, donde existen vínculos societarios y económicos, principalmente con John Alexander Ariza Pineda, durante el periodo 2008 al 2018. Entonces fueron 10 años donde este ex militar estuvo trabajando como empleado del Toto Ariza, a pesar de que hay informaciones, de que esta información reposa en la fiscalía, pues no ha pasado mucho en sus investigaciones y ambas personas se encuentran libres por el momento. Pero no ha sido lo único. Eh, Hay otra relación criminal y armada que involucra a alias Toto Ariza con grupos paramilitares e ilegales. En este caso se llama, la relación sería con la banda paramilitar Los Pacelli, quienes operan en Medellín. Encontramos que Jonathan Horacio Alcina León, un trabajador suyo en la agropecuaria El Búfalo, fue condenado a 10 años de prisión en 2021 por transportar 1.000 millones de pesos en efectivo para el pago de esta banda criminal en Medellín, Los Pacelli. Después de su captura, el 23 de junio de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia lo condenó a 10 años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de lavado de activos. Es importante acá aclarar que la captura del señor Alcina se realizó en 2015 en el aeropuerto José María de Córdoba de Medellín. Cuando fue capturado por oficiales de la policía, quienes tenían la información de que iba a transportar esta suma de dinero desde la ciudad de Cúcuta a Medellín, aunque la sede de operación de la agropecuaria, su empresa donde trabajaba, era la ciudad de Bucaramanga. Según la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, la dejó en firme la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y afirmó y confirmó pues la condena a 10 años de prisión para Alcina León. Durante todo el proceso pues, judicial, la Corte llamó a juicio al señor Toto Ariza, quien afirmó ser un ganadero santanderiano y quien confirmó durante el juicio que Alcina León efectivamente trabajaba para su agropecuaria, aunque dijo que no lo tenía afiliado a la seguridad social y también dijo que se dedicaba a varios oficios dentro de la agropecuaria al tiempo que tenía autorizaciones para mover grandes sumas de dinero en efectivo, lo que hacía a través de una carta autorizada por Yedi Andrea Ariza Pineda, quien es la hermana del Toto Ariza y cofundadora de la agropecuaria El Búfalo junto a su hermano el Toto. Sin embargo, pues la Corte dijo que esas autorizaciones pues brillaron por su ausencia y no pudieron establecer realmente que esa plata era legal y que venía de la agropecuaria El Búfalo. Entonces, por esa razón terminó condenado a 10 años por el delito de lavado de activos. También durante el proceso la defensa del Alcina León intentó mostrar las cuentas bancarias que tienen en el banco BBVA y de unas transacciones que hicieron. Sin embargo, pues la más alta fue de 150 millones de pesos, días previos a la captura del señor Alcina León, aunque la cifra encontrada en su poder fue de 1.000 millones, entonces pues nunca pudieron justificar de dónde salió la otra plata restante. Entonces, pues el señor Alcina en ese momento se encuentra preso y pues muy cerquita de su fecha de libertad. Como lo dije antes, pues Ariza también fue socio y amigo del narcoganadero José Guillermo Hernández, alias El Ñeñe. En el
En la investigación también revelamos audios entre el Ñeñe Hernández hablando con uno de los socios del, hablando, perdón, de negocios sobre un predio que tiene el Toto Ariza ubicado en la zona franca de Bogotá. La intención de el Ñeñe Hernández en los audios que hemos revelado en esta investigación era tener un predio, el predio que tiene Ariza en esta zona de Bogotá y vendérselo a gente pues muy importante de la ciudad. Sin embargo, pues a raíz de su muerte, pues nunca se pudo comprobar qué realmente pasó con esos predios que tenía el Toto Ariza en Bogotá y si finalmente pues logró su venta. Eso pues quedó así detenido como en la investigación a raíz del asesinato de Ariza en Brasil en 2018. Sin embargo, pues también el círculo político de Ariza también apunta a ganaderos como el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Iván Duque, con quien aparecen diversas fotografías, las cuales han sido reveladas por otros medios de comunicación y se encuentran en las redes sociales sin problema, pues ahí, si la quieren buscar, ahí estarán todas las fotografías de estos dos señores junto al Toto Ariza. Durante todo el trabajo de investigación que hicimos acá en Bogotá, también viajamos a las tierras del Toto Ariza, a su centro de operación, donde que se ubica en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander. Durante el viaje encontramos sus fincas repletas de búfalos y de vacas. Es importante señalar que la ganadería acá en esta zona del país es principalmente de búfalos. A diferencia de Guaviare, que es de vacas, acá es búfalos. Recorrimos 3 de sus fincas. En una de ellas hay una orden de restitución de tierras por un despojo que hicieron los paramilitares en el año 2000 y que terminó después de un tiempo en manos del Toto Ariza, aunque hay sentencias de que esta finca se le tiene que devolver a sus verdaderos dueños, esto no ha pasado y sigue en poder de Ariza. Visitamos otras 2 de las fincas donde los humedales y los bosques que están dentro de estos predios fueron arrasados para la cría masiva de los búfalos. Las afectaciones ambientales que generan estos animales, los búfalos en los humedales, van desde la retención del agua por las pisadas, la modificación de las cuencas hídricas, la migración de fauna, la contaminación del suelo y del agua por los excrementos y la orina que hacen en su estadía ahí en los humedales. Es muy frecuente verlos a grandes cantidades de búfalos inmersos dentro de los humedales, lo que ha generado también un cierto conflicto entre campesinos de la zona y los animales, pues también afectan a bastantes animales, como el manatí, peces, aves. Entonces también se han convertido en unos enemigos para ellos. Mm. Aunque los búfalos ingresaron a Colombia en 1960 más o menos, no han sido clasificados como una especie invasora, como si lo han sido comparados, como si lo han hecho con los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a su hacienda Nápoles, que también están ubicados en esta misma región de Colombia, conocida como el Magdalena Medio, una subregión del país. Pues, para aclarar, las especies invasoras son aquellas que al introducirlas de forma accidental o intencionada, consiguen adaptarse a él y colonizarlo, lo que los convierte en un agente de cambio que amenaza los ecosistemas y diversidad biológica nativa. Por un ejemplo claro es que los búfalos en esta zona del país crean y modifican las cuencas y las estructuras de los ríos, lo que perjudica la supervivencia de animales acuáticos como el manatí, especie en vía de extinción y una gran variedad de peces. Nosotros durante el recorrido en Sabana de Torres, donde están las tierras del Toto Ariza, pudimos comprobar que la ganadería bufalina es una actividad que la realizan terratenientes y campesinos. Entonces, pues sí es común que pequeños campesinos tengan una o dos cabezas de, de búfalo. Entonces, sí es una actividad bastante común en esta zona del país. Sin embargo, pues ha servido para que algunos ganaderos, como el caso del Toto Ariza, laven dinero del narcotráfico, financien a grupos paramilitares, despojen las tierras y acaben con los ecosistemas.
pues igualmente pues los invito a ingresar a revisarraya.com y leer estas dos investigaciones y las demás que hemos realizado en 18 meses que lleva la revista ya trabajando. Muchísimas gracias, Enrique. No, Ya terminaste, ¿verdad? sí, ya. Bueno, muchas gracias, Enrique. Les recordamos que vamos a tener una sesión de preguntas después de la presentación del siguiente reporte, que fue un estudio en Bichada, que es parte de la bioregión de la Orinoquía. Entonces ya hemos visto Amazonía, hemos visto Andes y ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto de la expansión ganadera en el área del Bichada. Andrea. Sigue Anarley Hoyos y Jaime León de la Corporación Claretiana. Si están, por favor, tienen la palabra. Si nos están escuchando, buenos días a todos Sí. y todas. Mucho gusto, Jaime León de la Corporación Claretiana. Estamos aquí con la colega Anarley Hoyos. Buenos días para todos y todas. Bueno, pues vamos a compartir la experiencia también de este trabajo que se hizo de investigación en el caso de la Hacienda San José. Vamos a pedirles que nos traslademos imaginariamente al Bichada. Hay unas fotos en el informe, y pedimos que por favor nos pasen el informe para ir mostrando también las fotos. Bichada es uno de los departamentos más grandes del país. Justo en el departamento del Bichada está al lado de Primavera, donde está la Hacienda San José, está el municipio de Comarío, que también es uno de los más grandes del país, el más grande del país y del mundo, uno de los más grandes del mundo. Y es una tierra que se considera por la colonización o la neocolonización como unas tierras vacías, ¿no? Donde no existen personas y hay que ir a colonizarlas y a explotarlas. Para la Corporación Claretiana es muy importante pues evidenciar otra realidad, y es que sí existen comunidades campesinas y sobre todo comunidades indígenas que son las más afectadas en esta región del país, con unas formas de exclusión y de invisibilización histórica, y lo cual pues es una realidad y que no se muestra en el país. Un poco para mostrar ese contexto de cómo es el Bichada, cómo es incluso toda esta región de la altillanura, de la Orinoquía, que se considera nosotros lo decimos por el neocolonialismo, acaparador de tierras, por las riquezas que tienen las tierras, como unas tierras vacías. Entonces, la Corporación Claretiana acompaña en esta región del país por lo menos a unos 20 pueblos indígenas. En Primavera es uno de los municipios donde más comunidades indígenas hay y pueblos indígenas hay. Y también es uno de los municipios que a la vez presenta justo hacinamiento de estos pueblos y de estas comunidades en pequeños territorios, paralelo a las grandes extensiones, como en el caso de la Hacienda San José, que han acaparado grandes extensiones de tierra y que, como lo muestra la investigación, proyectan ampliar su acaparamiento en el futuro de más tierras, que estas tierras, como lo decimos, no están en el aire como si no existieran, no hubieran existido personas, habitantes en la región. Entonces, esto estamos dando esta idea de contexto, ¿no? Para ubicarnos en el departamento del Bichada, en el municipio de La Primavera. Para llegar a esta región, pues es muy difícil desde el centro de Colombia, ¿no? Hay que ir en avioneta desde la ciudad de Villavicencio. Los costos son altísimos, alrededor de $1.000.000 el tiquete, 1.200.000 desde la ciudad de Villavicencio hasta la cabecera municipal. Y
y pues por supuesto desde Bogotá a Villavicencio puede ser un día o puede, de acuerdo a los daños de la vía, o puede irse uno por otro lugar porque las vías no son las mejores. Es un departamento, un municipio incomunicado con el centro del país, lo cual ha permitido que quienes tengan recursos para ir a la región a comprar, a acaparar tierras, pues lo hagan. Entonces allí nos encontramos, para mostrar el contexto rápidamente, con grandes propietarios de tierras en el municipio de La Primavera, en todos los municipios, pero estamos hablando en especial del municipio de La Primavera. Nos encontramos, por ejemplo, a la familia La Serna, familia de industriales, conocidos también por los medios de comunicación, con grandes extensiones de tierra, a la familia Matos, también conocidos por acaparar tierras, por tener nexos con grupos mafiosos, paramilitares, no solo en Primavera, sino en la costa atlántica y en Mapiripán, en la zona de la altillanura. Las extensiones que compró Cargill, la gran empresa Cargill, y el caso de la Hacienda San José, entre otros. Entonces, esto nos va mostrando cómo esta región pues está ya prácticamente en manos de grandes empresarios terratenientes, no solamente colombianos, sino también de la industria, o más bien de los proyectos agroindustriales del mundo, como lo es el caso de Cargill. Está también Manuelita, Mónica Semillas, bueno, otras grandes empresas. Y los indígenas, paradójicamente, están hacinados en pequeños territorios. En el caso del proyecto de la Hacienda San José, vamos a ver en la investigación que hay tierras de esta hacienda que están siendo pretendidas por los pueblos indígenas y que pues sería su derecho, por supuesto, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, al decreto 169 de la OIT y otros firmados en Colombia, más bien ratificados en Colombia, acceder a estos derechos ancestrales, porque junto al daño ambiental que ocasiona en este caso la Hacienda San José, también al fraude, a los negocios, al fraude más bien a la intención de cuidar la naturaleza, de cuidar los bosques, de cuidar la vida, también está en riesgo los pueblos indígenas que han sido hacinados en pequeños resguardos y en el casco urbano de La Primavera. Para mostrar solamente uno de los ejemplos que siempre indicamos nosotros, en el resguardo del Trompillo, en la cabecera municipal hay aproximadamente 500 personas indígenas de varias etnias en 33 hectáreas, en unas condiciones de hacinamiento terribles, en un departamento, en un municipio donde la tierra es amplia, pero los indígenas han sido hacinados, desplazados a lo largo de la historia y pues tienen que vivir en la cabecera municipal en un pequeño poblado de 33 hectáreas, aproximadamente 500 personas de diferentes pueblos, lo cual los va llevando, por supuesto, a la extinción física y cultural. Esto también lo hemos relatado en un informe que se entregó a la JEP en el año 2022, mostrando el etnocidio histórico en la Orinoquía, donde pues pueblos indígenas ancestrales que cuidaron el bosque, que cuidaron la naturaleza, que cuidaron el agua, pues fueron exterminados por las diferentes colonizaciones, y que en este momento es una etapa crucial de exterminio, porque siguen hacinados, sin derechos, por supuesto, y a expensas de las grandes empresas que acaparan la tierra y que invierten cantidades de millones de pesos y de dólares en sus proyectos y que benefician realmente en una mínima expresión a las comunidades indígenas y por supuesto a la naturaleza. Dejo ahí este contexto y doy la palabra a la compañera Ana Arley. Bueno, para profundizar frente a este caso de Hacienda San José, el cual se ve inmersa la comunidad indígena del resguardo Campo Alegre y Ripialito, ya ubicados en la Primavera Bichada, más o menos del casco urbano. Al llegar al resguardo son aproximadamente 4 o 5 horas, dependiendo del estado del clima. En invierno puede ser más hora por las condiciones de la vía, una vía que es una trocha y es una vía nacional.
en el cual también se ha colocado en conocimiento pues estas situaciones, no solamente el acceder para sacar los productos, sino para todo el tema de salud, educación y demás de las diferentes comunidades, tanto campesinas como indígenas, que habitan por esta zona del país. La comunidad del resguardo Campo Alegre se ubica en Nueva Antioquia, la inspección de Nueva Antioquia. Este resguardo que colinda con la Hacienda San José más o menos tiene aproximadamente unas 7.000 hectáreas, de las cuales la mayoría de estas hectáreas de tierra son zonas bajas o zonas inundables, por el cual en la época de invierno son totalmente llenas de agua, porque pues entra el agua del río Meta, porque están en cercanía con el río Meta. En este sentido, son 5 comunidades que habitan el resguardo. Entre ellas está Campo Alegre, Ripialito, la comunidad Caracol, La Reforma y Laguna Grande. En la mayoría son sicuanis, algunos ya pocos, pero la mayoría son de la etnia sicuán, el cual pues son comunidades asentadas y obligadas a dejar esas prácticas culturales ancestrales del seminomadismo, de la recolecta de los frutos, de la marisca, la pesca y actividades propias las correrías, de los rituales y demás, que ellos por su nomadismo vienen desarrollando desde muchos años atrás, y con esta figura del resguardo lo que se ha hecho es que estén confinados, asentados en una porción de tierra y demás. Esta comunidad sicuani vive de su marisca, de la recolección de los frutos, del pan coger. Aproximadamente son unas 500, 600 personas entre ancianos y niños el que habitan este territorio. Durante esta investigación se tuvo la oportunidad de estar en campo, se estuvo conversando con las comunidades allí presentes, el cual se observó que no tenían conocimiento de el proyecto, que sé que más adelante Andrea lo va a profundizar. No tenían conocimiento de este proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, el FEP 212. Sí tienen conocimiento de la presencia de Hacienda San José, su actividad económica en cuanto a la ganadería y demás, pero más allá de las afectaciones que esta nueva idea de ganadería sostenible, no se tiene conocimiento frente a esta situación allí en territorio, desconociendo totalmente las visiones que tiene la Hacienda San José frente a su expansión territorial, el cual esto afecta tanto a las comunidades indígenas, aledañas y campesinas, porque en este momento la comunidad indígena de Campo Alegre está en su proceso de ampliación de resguardo, y se observó durante la visita que se tuvo con la Agencia Nacional de Tierras en agosto que parte de la pretensión de la comunidad, que se supone que son territorios baldíos, que hasta el día de hoy no se ha podido aclarar, y que hasta el momento pues la Hacienda San José no ha hecho llegar la documentación de acreditación de tenencia de estos predios. Vemos que 2 de estos predios, de los cuales la comunidad hace referencia por sus usos y costumbres, por sus lugares sagrados y sitios sagrados, están siendo ocupados por Hacienda San José, y pues a su interior vemos la cantidad de ganado de raza Nelore, que ellos pues manejan una raza de ganado que es a corto ciclo, y que pues por ende esta raza permite que sea pues un negocio pues sostenible, ¿no? En este sentido, también se logró pues evidenciar que aunque con esa cercanía de la comunidad
indígena, algunos de ellos, no todos, un porcentaje más o menos de unas 8 o 10 personas de toda esta cantidad de comunidades de la comunidad indígena que habita este territorio, laboran allí en Hacienda San José, en diferentes lugares. No solamente Hacienda San José, sino en otras empresas que son filiales Hacienda San José, como Empresas Palmeras de Tucunare, La Colonia y entre otras. Vemos que las condiciones llegan algunos empleados fijos de Hacienda San José, les preguntan a las comunidades que si tienen moto pues pueden ir a laborar porque pues no, la empresa no cubre, digamos, con ese transporte para que ellos puedan ir a laborar. Teniendo en cuenta las condiciones en el que las comunidades se tienen que mover por ser un contexto rural, ¿no? En cuanto también a la empleabilidad de las mujeres, es muy baja la empleabilidad de las mujeres, deben hacer oficios diversos, el día de hoy llegan, no saben a qué oficio van a desarrollar, desde abonos a plantaciones de eucaliptos, que sabemos que son plantaciones no nativas de estos territorios, y hasta riego de fumigaciones sin ninguna protección ni nada, que deben desarrollar las mujeres estas actividades. Y esto pues finalmente las comunidades se ven obligadas a desarrollar este tipo de acciones frente a la necesidad por conseguir alimentos, el vestuario para sus hijos, los útiles escolares y entre otros más. Entonces, vemos que la comunidad, y en este caso puntual, no desconoce totalmente la intención de este proyecto, de este gran proyecto que está manejando y que está manejando Hacienda San José, en el cual pues hay una vulneración completamente a la concertación con las comunidades, a la consulta previa de las comunidades, también esto ha generado en este sentido de que Hacienda San José, sus representantes y sus funcionarios van a territorio, al resguardo, hacen unas reuniones, pero estas reuniones no tienen el objetivo de comunicar claramente en qué va encaminado este proyecto. Lo que hace es confundir a las comunidades firman, y esto ellos los están presentando como si estuviera la concertación o la consulta previa que pues que tienen derecho las comunidades. Grandes preocupaciones se tienen con estos primeros hallazgos. Sabemos que es más profundo este proyecto, que hay que seguir dando esa minucia e investigando frente pues a este tipo de accionar, no solamente de Hacienda San José, sino lo que se está mostrando para la región de la Altillanura, y en este caso para la región de Vichada, por ser unas tierras denominadas aún todavía como tierras vacías, como tierras infértiles, que solamente sirven para la agroindustria y ganadería extensiva. Entonces vemos con preocupación toda esta situación, como lo mencionamos, tanto para las comunidades indígenas campesinas, también para el cuidado de la flora y la fauna, porque se ha visto que los animales nativos de allí, como el cachicamo, como la lapa, como el venado, han disminuido por la presencia también de la ganadería y por la siembra de estos pastos que pues se utilizan con máquinas, y el ruido de estas máquinas lo que hace es ahuyentar a estos animales nativos de estas comunidades, y que hacen parte de la dieta también de las comunidades indígenas y campesinos. Entonces, yo dejaría por ahí para darle paso a la compañera Andrea y profundizar un poco más de lo que se trata de este proyecto FP 212.
Muchísimas gracias, compañeros. Entonces seguimos. Andrea, te damos la palabra. Eh, vale, perfecto, muchas gracias. Estoy intentando compartir, me disculpan porque estoy de dos dispositivos, mi computador portátil se dañó, estoy desde el celular y me enredo un poquito con estas cosas. Bueno, yo comienzo por presentarme. Mi nombre es Andrea Echeverry. Yo hago parte del equipo de la Coalición Mundial por los Bosques y junto con la Corporación Claretiana y el Tejido Unuma decidimos realizar esta investigación porque entendemos también que los conflictos ambientales, entendiendo lo ambiental como las relaciones naturaleza-cultura, se configuran realmente en muchísimas escalas. Entonces, esto que está pasando, digamos, en la Hacienda San José, en los resguardos y en los territorios indígenas aledaños, es algo que está determinado también por actores en escalas internacionales. Entonces, como Anita dijo, lo que nosotras queríamos hacer era entender un poco el funcionamiento de este proyecto, este proyecto que le va a permitir a la Hacienda San José ampliarse de las alrededor de 9.000 hectáreas que tiene actualmente hasta, con el apoyo de este proyecto, hasta 180.000, pero idealmente ellas esperan llegar a 400.000 hectáreas para el 2050. Es un proyecto que está financiado por el Fondo Verde del Clima. Es un proyecto muy grande que está en 11 países del mundo, en 3 continentes, y que lo que dice es, bueno, hay que invertir en commodities, en commodities que tienen presiones fuertes para la deforestación y hacerlos de manera sustentable. Eso es ganadería, en otros casos también producción de caucho, etcétera. En el caso de Colombia, este es uno de los proyectos que han sido financiados por el Fondo Verde del Clima, pues justamente porque supuestamente tienen una contribución a la acción climática, y lo que ha ocurrido es que le van a otorgar o le otorgaron más bien un préstamo a la Hacienda San José, cuyo nombre completo es Agropecuaria Bambusa, por 30.000 millones de pesos. Esto es 7.5 millones de dólares. Con esto ya pretenden ampliarse, como les hemos dicho, a 180.000 hectáreas. Ya Ana y Jaime mencionaron algunas de las tensiones que existen con la hacienda como está ahora por tierras con las comunidades indígenas, porque hay solapamiento, pero aparte de eso, también ellos lo mencionaron, y para las personas que no son colombianas, Enrique también mencionó varios asuntos de despojo y de conflicto armado. Entonces es muy problemático que este préstamo lo haya otorgado el Fondo Verde del Clima sin ni siquiera saber exactamente dónde van a ampliar esas hectáreas, porque ellos tienen que presentar una documentación a estas entidades internacionales, pues en este caso al Fondo Verde del Clima, para lograr la aprobación, y solamente tienen una unidad de paisaje de más de 2 millones de hectáreas. Entonces, esto puede ya generar unas alertas sobre posibles tensiones con reclamantes de tierra, que para quienes no son colombianos es una figura a la que pueden acceder campesinos, campesinas, indígenas, cuyas tierras han sido despojadas por el conflicto armado. Y aunque funciona muy lento, pues no se deberían asentar en tierras de restitución también estas empresas que han contribuido en cierta medida a acaparar las tierras, como varios estudios en la Orinoquía lo permiten demostrar. Aparte de eso, ellos lo que quieren hacer es llegar a tener 750.000 cabezas de ganado, y el proyecto lo que dice es que esas cabezas de ganado van a capturar 3 veces más carbono del que van a emitir. O sea, son unas vacas que en vez de estar generando daños, según este proyecto, están absorbiendo y están generando emisiones negativas.
Estos conceptos además son bastante complicados porque no están teniendo en cuenta todo el ciclo del carbono, no están teniendo en cuenta las diferencias en el carbono, otros problemas que se pueden generar por contaminación, digamos, de cuerpos, de agua, por deforestación, por la plantación de eucaliptos, etcétera. Es una cosa que nos pone en tensión entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo como clima, como acción climática y cómo podríamos entonces pensar también en sistemas alimentarios que sean sustentables con el planeta, que sean sustentables también con las comunidades indígenas y pues por supuesto que reconozcan los contextos para una alimentación propia y apropiada? Entonces, este proyecto se enmarca en este escenario más amplio e involucra a distintos actores. Nosotros nos queríamos centrar un poco en el tema de financiamiento porque estamos esperando al gobernador indígena, quien también iba a describir algunas de las afectaciones de la Hacienda San José, más allá de las que ya han mencionado Ana y Jaime, relacionadas con las tensiones en relación a las tierras, con el empleo, con el uso de pesticidas sin protección, pesticidas que además están prohibidos en varias partes del mundo, específicamente el Lorman, que es un florpirifo. Entonces, por eso nos queríamos centrar un poco en cuáles han sido, digamos, las condiciones habilitantes para este proyecto. Y sin el Fondo Verde del Clima, entonces no hubiera sido posible que esta hacienda se ampliara. Vale la pena decir que a ellos les queda mucho más fácil ir porque tienen una avioneta privada y con eso han llevado también entonces a funcionarios del gobierno para mostrar cómo es su proceso de ganadería sostenible que se quiere posicionar como un referente a nivel de país. Esto esencialmente a través de dos cosas que ya ha mencionado Ana. Uno, el ganado Nelore de raza corta y el segundo, con la introducción de algunos pastos braquiarios específicamente. Ellos tienen 5 tipos de pastos actualmente y dicen que estos pastos tienen raíces muy profundas. El que más usan, humidícola, braquiario humidícola, y que con eso pueden fijar entonces más carbono del que están emitiendo las vacas. Esto igual es una afirmación que en términos climáticos, que es el énfasis que nosotros queríamos hacer, nos genera ya algunas preocupaciones, porque la mayor parte de las emisiones de Colombia, en general de casi todos los países de América Latina, provienen del sector que se llama AFOLU, es decir, uno que está relacionado con los cambios en el uso del suelo y de la tierra. Y esto que incluye, por ejemplo, lo que es un nombre muy bonito para las flatulencias de las vacas, que es la fermentación entérica del ganado, el uso de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, la deforestación, por supuesto, y la transformación de los montes, de los bosques, de las selvas en pastizales. Y no creemos que una hacienda ganadera vaya precisamente a transformar estas tendencias. Según lo que ha indicado la Hacienda San José, cada res emite 6.800 toneladas de dióxido de carbono. Según la información que hemos estado buscando también, el sacrificio de estos animales es alrededor de los 2 años. Aquí podríamos hablar mucho de bienestar animal porque incluso es una preñez acelerada de la cual ellos se enorgullecen, preñar a las vacas antes de que tengan 1 año de edad, por ejemplo. Perdón, se me cayó el celular. Pero no es el énfasis de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, los cálculos que nosotros hicimos estarían hablando de que serían 51 millones de toneladas lo que se estaría emitiendo y pues con los cálculos que hicimos realmente, si incluso creyéramos en la lógica de que el que reza y peca empata, de que es lo mismo emitir 1 tonelada de dióxido de carbono que capturarla en el suelo o en los bosques, o que es lo mismo emitir 24 toneladas de dióxido de carbono que una de metano,
como, pues esto puede sonar muy enredado y eso habría que quizás desarrollarlo en otro momento, en otra charla, si quieren me pueden preguntar después. Em, Básicamente, si entendiéramos que esta lógica es lo mismo, que se pueden trazar equivalencias que en la naturaleza no existen, las sumas y las restas realmente ni siquiera nos darían y estarían contaminando considerablemente más de lo que realmente están capturando. Em, Aparte de eso, ellos también han sembrado distintas especies que no son nativas de la zona. En los informes de paisaje de la Hacienda San José aparece que han sembrado pinos, aunque realmente son eucaliptos, lo que nosotras pudimos ubicar. Y estas también son algunas de las acciones que se presentan como deforestación. Entonces, hemos estado en algunas acciones con lo que es en algunas conversaciones con la autoridad nacional designada en Colombia, es decir, con quien avala ante el Fondo Verde del Clima este proyecto, y sentimos que también han tenido alguna preocupación porque han entendido, pues, o pensamos que han entendido derivadas de sus comunicaciones que realmente esto no va a contribuir a la crisis climática que estamos experimentando. O sea, que estamos saliendo de una sequía tremenda en América Latina y ya empezamos una semana de inundaciones en Ecuador, en Bolivia. Entonces, esto a largo plazo, a largo plazo, a mediano plazo, en el diario vivir, nos va a afectar a todos, va a afectar a los pueblos indígenas, a los que viven en inmediaciones de estos territorios. Y Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a la crisis climática. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las soluciones reales frente a la crisis climática? ¿Cómo continuamos denunciando también estas, lo que en movimientos de justicia climática se ha llamado falsas soluciones a la crisis climática, que están afectando la vida de los pueblos en lo inmediato, que están acaparando tierras, que están generando otro tipo de riesgos culturales, como el cercamiento y la pérdida de medios y modos de vida como la caza, la pesca, el acceso a lugares sagrados, como se pudo corroborar con esta investigación. Entonces, es pensar qué tanto puede contribuir la ganadería, qué tanto entra dentro de este discurso de compensaciones y cómo seguimos uniéndonos para una justicia climática que, por supuesto, tenga en cuenta a los pueblos, a las comunidades más vulnerables y entienda em, que las opresiones también se cruzan y que si hay una mujer indígena, sicuani, aquí, que vive al lado de la Hacienda San José, sus afectaciones van a ser mucho más grandes que las personas que llegan en su avioneta para hablar de la ganadería sostenible de la Hacienda San José. Entonces, recordar que nuestra naturaleza no es la solución, no es su solución para los problemas que han generado y que no quieren cambiar todas estas personas que están promoviendo, estos agentes que están promoviendo un sistema de ganadería insustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta interesante presentación, a los compañeros de la Corporación Claretiana por darnos una imagen tan explícita sobre el caso de la Hacienda San José en Bichada. Vamos a tener unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Les pido por favor que vayan alzando la mano si tienen la posibilidad en sus o pueden mandar las preguntas en el chat. Eso, pueden mandar sus preguntas en el chat y a quién van dirigidas. Y las vamos leyendo y las vamos contestando. Muchas gracias. Ya había una pregunta de Viviana Rodríguez en el chat. Ve, yo no la vi, me la perdí. No la veo. ¿La puedes leer, Andrea? El municipio de La Primavera es el tercer municipio más grande en extensión territorial. ¿Cómo comprender cómo las comunidades indígenas viven en pequeños espacios? Que asumo que es para Ana y Jaime. En la cámara.
Listo. Bueno, sí, hay un discurso que se ha acuñado en el imaginario sobre la Orinoquía y la Amazonía, y es que son regiones que no, donde hay muy poca gente, donde no existe prácticamente las personas, ¿no? Y, y pues no es real, ¿no? Sobre todo que las personas, las comunidades indígenas principalmente, que son las más afectadas, aunque también hay campesinos que solamente van al trabajo en estas haciendas, en estos proyectos grandes, que van de otros lugares, van de paso incluso, y no son propietarios. Los propietarios de la tierra en la Orinoquía realmente son los grandes conglomerados económicos del país y del mundo. Y los indígenas, por supuesto, están hacinados, ¿no? Entonces, ese hacinamiento, por supuesto, que ya viene de varias décadas, de varias colonizaciones, de varios procesos de colonización que han impactado al punto de desaparecer algunos pueblos, de fusionarlos y de hacinarlos. Entonces, creo que la respuesta es eso, ¿no? Hay un hacinamiento porque la tierra en la Orinoquía es una tierra que tiene su dinámica y la naturaleza tiene su dinámica, donde llueve 9 meses al año, donde son tierras inundables y por supuesto los lugares de siembra naturales y tradicionales son pocos y los pueblos indígenas sabían cómo aprovechar y por eso se movían en la Orinoquía durante todo el año, ¿no? Hacían correrías, círculos que permitían la renovación de la naturaleza, de los productos de la naturaleza, ¿no? Eso ya no es posible porque están cercadas, bajo el pretexto de que son tierras que deben ser explotadas porque son llanuras, porque son fáciles de arar, fáciles de sembrar, ¿no? Fáciles de fumigar. Eso es lo que está realmente detrás de todos estos proyectos. Son llanuras que se considera que son fáciles, ¿no?, de explotar, ¿no?, pero que realmente son con el potencial de desierto, ¿no? Potencialmente son un desierto, sabanas que se convertirán en desiertos al no tener una real planeación ambiental, ¿no?, a largo tiempo, ¿no? Y las vacas y los búfalos, que también los hay en la región, no van a generar, no van a cultivar, van a generar un daño. Entonces, sí, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas están hacinadas, ¿no? Hay mucha tierra, por supuesto, pero son tierras cuyas condiciones no son para un impacto demográfico alto, ¿no?, sino para que las comunidades, como venía sucediendo históricamente, hicieran sus correrías de conservación, ¿no? Hay pueblos seminómadas todavía, no solamente, claro, el mundo conoce que son los Nukak, ¿no?, pero no solo los Nukak son nómadas y seminómadas en Colombia, allí hay otros, en la región están los Upijigui, en el Casanare están los Maiben Masiguare, entre otros que todavía hacen correrías. Por último, para decir es agradecerle a los pueblos indígenas de la Primavera Bichada, los Icuani, Piapoco, los Aliva, que están también en Santa Rosalía, los Guapijigui, otros, por el trabajo y por, pues obviamente, permitirse ir más allá de lo que les venden las empresas. No se pudieron conectar por las difíciles condiciones de conexión que tienen las comunidades. Mientras que las empresas tienen antenas satelitales, el Estado no ha sido capaz de fortalecer a las comunidades indígenas de la Orinoquía y siguen en riesgo de exterminio, de extinción física y cultural, del etnocidio permanente que viven las comunidades indígenas de la Orinoquía. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Tenemos a Andrea que levantó la mano. Les recuerdo, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat o levanten la manito virtual. Gracias. Sí, muchas gracias, Jaime, por esa aclaración. Yo quería complementar solo con una cosita que conecta con lo último que él dijo, y es recordar que el pueblo indígena Sicuani, el que está al lado
de la Hacienda San José, es un pueblo que era un pueblo seminómada, es decir, un pueblo, como decía Ana en su presentación, que no está acostumbrado a un modo de vida agrícola y se ha visto forzado a a una sedentarización. Y aparte de eso, es un pueblo, en Colombia, en esa zona, existían algo que se llamaban las guayiadas, es decir, cacerías de indios. Y eso existió hasta 1900, hasta la década de los 70, es decir, hace 50 años, 40 años, nos dijo incluso una persona, aquí en Colombia se estaban cazando indígenas e incluso se absolvió a una persona que mató varios indígenas. Eso salió en un periódico y no generó ningún escándalo en su época porque no sabía que matar indios era malo. Entonces también esta configuración y esta distribución de tierras en la Orinoquía está asociada a un diseño muy corporativo del territorio para beneficiar a las empresas y que por supuesto está marcado por un componente racial, es decir, por un componente de racismo muy fuerte, por un componente también de género, como siempre, por un componente económico, y esto ha hecho que incluso a veces las extensiones, digamos, pueden parecer que no son pequeñas en otras configuraciones. Es decir, tienen 8.000 hectáreas, ¿para qué quieren más? Por ejemplo, si no están sembrando, que es lo que uno escucha mucho a veces en discursos de odio en Colombia, que los indígenas son terratenientes, pero es que no se entienden las condiciones culturales de que es un pueblo que necesita un territorio amplio también para reproducir sus medios, sus modos de vida y que, como ha dicho Jaime, puede que haya mucha tierra, pero es mucha tierra que no tiene una vocación apta para actividades productivas. Entonces, no es solo mirar también en el caso de los pueblos indígenas cuántas hectáreas tienen, sino por qué están demandando más y por qué las están necesitando para evitar, como dice Jaime, pueblo en riesgo de desaparición física y cultural. Yo he escuchado que los pueblos indígenas lo que dicen es estamos en vía de extinción. Entonces, para evitar esa extinción en la que están algunos pueblos indígenas y toda la riqueza y la cosmovisión que tienen tan fuerte y tan necesaria en estos tiempos de desesperanza. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Como pienso que no hay no hay más preguntas, ¿verdad? Comentarios. Y bueno, nos quedan de todos modos 12 minutos, entonces ya para cerrar, este, compañeros, ¿tienen preguntas? Ana y Jaime. Sí, solamente pues decir que esta investigación, agradecer a Andrea, pues a todas las personas que estuvieron allí, a Julieta, al equipo y a las comunidades, pues permite develar algo que no es tan fácil de develar, ¿no? Y es, en este caso, es un caso emblemático, pero como les decía al inicio de esta conversación, hay varios, ¿no? Nosotros hemos ido investigando el tema cártil, el tema de las tierras raras que existen en toda esta altillanura, en toda esta Orinoquía más bien. Y este caso pues nos evidencia una vez más, y por eso hay que difundirlo, la intención de inversión irresponsable, de inversiones de altas sumas de dinero en regiones que deberían ser, por el contrario, preservadas, no tocadas por la cultura occidental, ni siquiera por el capital, ningún tipo de capital, sino que más bien deberían ser preservadas por quienes las han preservado siempre, que son los pueblos indígenas. Entonces, el Tejido UNUMA es una plataforma de comunidades y pueblos indígenas que está en camino de su fortalecimiento político y organizativo, precisamente para eso, para mostrar que sí existen pueblos organizados en la Orinoquía y que han conservado y han cuidado la naturaleza durante toda la vida, durante toda la historia. Incluso soportaron la colonización europea y luego la colonización de la República, que a veces fue igual o peor que la europea. Luego las bonanzas de las pieles de los animales,
luego las bonanzas marimbera y cocalera, y ahora los mercados por la tierra y por los negocios verdes, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero es como si fuera una vitrina, ¿no? Yo creo que han hecho vitrinas en Tokio, en otros países, sobre las posibilidades económicas que tiene la Orinoquía, ¿no? Entonces es para dejar aquí esa intención, esa inquietud, ¿no? Y también es un tema de soberanía, ¿no? De soberanía de los pueblos, de autonomía de los pueblos, ¿no? Y por supuesto de nación, ¿no? Más allá del nacionalismo, cualquier de esas cosas horribles, es del cuidado de la naturaleza para el mundo, ¿no? Entonces esta Orinoquía es muy importante, allí desemboca el río Meta, ¿no? Y el río Meta recoge a varios ríos y va al río Orinoco, y el río Orinoco es también una fuente, más bien genera todo un ecosistema que va a terminar en el río, en el océano Atlántico, y que lleva mucha vida, ¿no? Entonces, ya mencionamos algunos, pero esperamos poder avanzar en otras investigaciones sobre otros temas similares, como los bonos de carbón, como las tierras raras, como el tema de Cargill, ¿no? Que no ha sido fácil rastrear porque cambia de nombre de razón social, ¿no? Rápidamente para evitar pues que sean identificados fácilmente, ¿no? Y no dan la información tan fácil. Entonces, también es un reto para este gobierno. Ha llegado alguna información también con la preocupación que se ha manifestado por este informe, de que pues quieren escuchar también las conclusiones de este informe. Lo haremos pronto, ¿no? Con algunas instituciones del Estado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Dejar la preocupación de la venta de la Orinoquía para el mercado nacional y transnacional. Gracias. Gracias, Jaime. Hay dos preguntas, nos queda muy poquito tiempo, 3 preguntas. Intentemos de a 1 minuto por pregunta. La primera de Merlis, ¿cómo se ha medido el impacto de la deforestación de estos conglomerados empresariales y terratenientes en la Orinoquía? Y si la autoridad ambiental ha actuado. Esta creo que es una pregunta para Ana y Jaime, si pueden responder en 1 minutico. Otra pregunta de Patricio Eleisegui. Quisiera consultar respecto de los protocolos de seguridad que han implementado para llevar adelante la investigación, de qué manera se hace la labor de campo y cómo riesgos, siendo esto un tema tan complejo. Esta es una pregunta para Enrique, por favor, si la puedes responder en 1 minuto. Y una final, ¿cómo ve la relación de estos proyectos? Si puede cerrar su micrófono. MJ Esquivel, por favor, puede cerrar su micrófono. Ya, ok. Disculpen, ¿en quién iba? Ah, bueno, entonces, y hay una tercera pregunta que es de Sabina Bernal. ¿Cómo ven la relación de estos proyectos de ganadería sustentable que supuestamente se hacen en pro de mitigar el cambio climático con la profundización del acaparamiento de tierra? Supongo esta es una pregunta para Andrea. Entonces, Jaime, Enrique y Andrea, si pueden contestar las preguntas del chat, 1 minuto para cada una y luego unas palabras y cerramos. Gracias. Jaime, ¿quieres empezar? Sí. Frente a cómo se han medido estos impactos ambientales y si la autoridad ambiental realmente se ha manifestado o ha hecho alguna intervención, no ha sido posible. Los impactos hace falta medirlos con más, digamos, seguimiento, porque por supuesto que los hay. Se han hecho intentos de investigación. En algún momento un funcionario de la Corporinoquía hizo unos análisis y unas denuncias, pero fue revocado de Corporinoquía, y la Procuraduría y la entidad ambiental no investigaron más allá de los impactos, no solo de estas ganaderías, sino también en el caso de Cargill, por ejemplo, de los impactos por la fumigación, etcétera, ¿no? Entonces, es una tarea en camino la de valorar estos impactos. Es una región muy extensa, con mucha inversión, y quienes invierten tienen mucho dinero,
mucha capacidad, controlan territorio, ya no se pueden entrar a las fincas o a los terrenos porque están cercados con vigilancia privada, lo que genera riesgo, con cámaras. O sea, allí no hay celulares, no hay señal de celular, pero ellos tienen sistemas y circuitos cerrados de cámaras para vigilar y para controlar los territorios. No solo esta empresa, sino otras. Entonces sí hay un gran reto allí. Y la autoridad ambiental hasta el momento persigue como siempre al indígena o al campesino que tumba un árbol o que recoge leña o que caza un animal para el consumo, pero a estas empresas no las controlan realmente como debiera ser, ni las sancionan. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Enrique, si puedes responder la pregunta de Patricio respecto a los protocolos de seguridad. Hola, claro. Pues bueno, la primera es pues bastante precaución con no ir a contar mucho sobre el tema que se está investigando, pues tenerlo secreto entre las personas involucradas en el proceso. Eso es como lo primero que hay que tener como en cuenta. Y respecto a la labor que se hace en campo, pues es importante destacar la labor que, digamos, en el caso de nosotros en Guaviare, pues de la comunidad indígena Nucac, que siempre estuvo muy atenta a acompañarnos en los territorios y pues ellos sabían más o menos ya por dónde moverse, dónde eran los puntos críticos de la zona de deforestación, al igual que en Sabana de Torres. Entonces, pues realmente es muy importante hacer unos buenos contactos desde Bogotá con gente en el territorio para que nos hagan esos acompañamientos estando ya allá en el campo para tener todo el tema de seguridad controlado y que podamos hacer nuestro trabajo periodístico y de reportería sin ningún contratiempo. Entonces, pues lo principal es tener buenos contactos allá en los territorios. Muchas gracias, Enrique. La última pregunta para Andrea. Por favor, Andrea, un minuto. Gracias. Gracias. Pues esta pregunta está muy relacionada con la forma en la que entendemos, en la que se entiende de forma dominante cómo enfrentar la crisis climática, que es solamente a partir del carbono, con esas sumas y restas que no son reales, que en la naturaleza no funcionan, que es, entonces yo boto carbono aquí y me lo puedo chupar en otro lado, supuestamente. Y eso es parte de lo que se ha llamado también las soluciones basadas en la naturaleza, que existen varios estudios de caso que muestran como el acaparamiento de tierras por soluciones basadas en la naturaleza necesitaría incluso más planeta del que hay disponible en estos momentos. Y no solo estamos hablando de la superficie continental, de océanos, de manglares, etcétera. Yo estuve hace un par de años en un congreso de azocarbono que pasó aquí en Antioquia, donde vivo yo, y decían, es que no nos alcanza el planeta. Hay estudios también, por ejemplo, que muestran que solo una empresa petrolera italiana que se llama Eni, para hacer sus compensaciones, necesitaría todos los bosques de Italia, supuestamente para que se chupe esas emisiones. ¿Y qué pasa con esto? Que básicamente pues es un acaparamiento en función de la conservación, y eso no solo se ve con los mercados de carbono, como está hablando la pregunta, sino también con lo que relacionaba Jaime de una militarización de la conservación. Entonces, la pregunta en general es entender ahorita que todo el mundo es ambientalista, desde dónde estamos abordando la cuestión ambiental, desde qué ambientalismo nos estamos situando, desde lo que se ha llamado también un ambientalismo burgués, también se han llamado ecofascismos, o desde un ambientalismo popular que defienda los medios y modos de vida de los pueblos, de los bosques, igualmente de los bosques. Muchas gracias, Andrea. Bueno, les agradezco mucho su participación. Las palabras de cierre, las muy cortitas. Hemos visto despojo de tierras, hemos visto crimen organizado, desplazamiento, revictimización y empobrecimiento de pueblos indígenas y comunidades locales, el cambio de sus modos de vida, los desarraigo, tribus nómadas o grupos étnicos nómadas que han sido arrinconados, que han tenido que cambiar sus dietas, que el recurso que tenían de la biodiversidad que ha sido diezimada y ya no consiguen sus recursos. ¿Ay? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí.
Ya, gracias. Y bueno, y el asunto de maltrato animal y la explotación continua de los animales, especies que son incluso invasoras, aunque oficialmente no se consideran invasoras, pero que son especies invasoras, y que pretenden también incluso reforestar con más especies invasoras, siéndolo el eucalipto, y que esta expansión está financiada desde distintos puntos, incluso desde el crimen organizado, y hay fondos internacionales que están destinando este dinero del Fondo Verde del Clima, por ejemplo, para financiar actividades que a la larga pueden tener conexión con cosas ilícitas. Em, bueno, teniendo en cuenta también las complicaciones sociales de un país como Colombia, el conflicto armado, la corrupción. Entonces, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por unirse. Pueden contactarnos al correo que estaba en la invitación del webinar. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias por la interpretación, Carmen. Y bueno, esto es todo. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias.